Son las 9 de la mañana, 15 minutos en el programa Líder, el matutino de Estrella. Miren, tenemos con nosotros a Denner Sain, un joven que es un autor de libros. Tiene un libro cuyo nombre es Liderazgo a la manera de Dios. Y él está con nosotros y nos va a hablar sobre esa obra de su autoría. Buenos días, Denner Sain, bienvenido al matutino de Estrella. Es un gusto, licenciado, con cada uno de ustedes estar acá en esta estación que creo que es de mucha bendición y más que Dios nos da la oportunidad, amado. Amén, amén. Háblenos sobre el libro, cuál es el contenido y qué lo motiva a escribir esa gran obra, Liderazgo a la manera de Dios. Excelente. Viendo mucho tiempo, estando ejercitando desde el punto religioso o eclesiástico dentro de las congregaciones que Dios nos permitió, nacer. Hemos estado notando y hemos visto, y además de eso, Dios nos ha encomendado a escribir sobre la deficiencia que de repente que presenta la iglesia actual o la sociedad actual sobre el liderazgo, que hay mucha deficiencia. Por ejemplo, en la juventud, en los adultos, en la familia. Por eso el libro habla de liderazgo a la manera de Dios, que no es un tema solamente de liderazgo personal o liderazgo colectivo, sino es general, es donde abarca. Algo como el tipo de liderazgo que Dios quisiera que tuviera que Dios quisiera que existiera. Es que, o de qué manera sería. Es que exactamente a eso preciso vamos, porque que desde un principio Dios, el liderazgo que enfatizó desde Génesis, cuando ves que dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz, entonces el Espíritu Santo viene a ordenar, o sea, a alinear las cosas. Yo creo que es la misma forma de que nosotros como personas debemos estar sincronizados, alineados, con el propósito eterno de Dios. Hay un liderazgo fuera de la iglesia, de los religiosos, que puede ser a la manera de Dios. O sea, puede haber un gobierno, un diputado, un senador, un síndico en cualquier país, una autoridad que ejerza un liderazgo sin ser cristiano a la manera de Dios. Sí, claro, de hecho tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Daniel, ¿me entiendes? En los 4, periodos que él estuvo allí en Babilonia. Más bien dice la palabra en Daniel, que Daniel tenía un espíritu superior, y la palabra espíritu superior era 10 veces más capaz, 10 veces más sabio, 10 veces más eficiente, con mucha eficiencia y eficacia de poder desarrollar, o más bien de gestionar las cosas a la manera de Dios. Por eso Daniel hace un hincapié. Daniel, más bien los sátrapas, los gobernadores, los príncipes y los reyes que estaban ahí, a él lo tenían de gran estima, porque era, como decimos, ¿verdad? Era un duro. Denner, ¿cómo podemos ilustrar a la audiencia nuestra y hasta nosotros mismos aquí de un ejemplo de ser líder a la manera de Dios? Un ejemplo práctico. Exacto. Así autodidáctico, directamente de Dios, es hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A la obediencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo? Eso que hay que hacer. Es como usted levantarse e ir al trabajo, tiene una responsabilidad. Usted sabe que tiene que entrar a las 8. Ahorita dijeron que iba a cambiar eso, ¿no? Y que quiere entrar a las 8, entonces usted, de acuerdo al plan, a los estatutos, ¿verdad? A las reglas que hay, entonces manejar sobre eso. En la República Dominicana, ¿tú crees que haya algún funcionario, un gobierno que haya actuado a la manera de Dios? Bueno, eso habría que buscarlo un poquito también con lupa, ¿no? Eso fue un chiste. Habría que buscarlo, pero yo pienso que lo que puede tener un ser humano, una persona, sea, por ejemplo, en mi caso, que en los tiempos que vengo conociendo a Juan Julio Campos, desde mucho tiempo, he visto de su liderazgo como diputado, y de hecho le fui diputado del pueblo. ¿Por qué? Del pueblo. Porque él se daba para el pueblo. No estamos hablando de política, estoy hablando en paréntesis. Sí. Se daba para el pueblo. Entonces, el liderazgo a la manera de Dios es aquella persona, 1, sensible, 2, accesible, 3, flexible, 4, manso, 5, humilde. O sea, ese es el liderazgo. ¿Me explico? Que necesitamos en esta época. Discúlpame. Tú dijiste eso muy rápido. Vamos. No, pero espérate, que eso me gustó, eso es muy interesante.
1, 2, 3, 4 y 5. Primer punto, sí, el liderazgo que es a la manera de Dios es una persona sensible. Sensible a los problemas de la gente, a las necesidades. Sensible. Es que el asunto no es que vaya a resolver los problemas, sino, mami, en la Biblia dice sea apto en escuchar, describir, porque ¿cómo conocemos el pensamiento de los demás? Es cuando ellos nos hablan. Ahora, Dios conoce el pensamiento de los demás desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. Claro, sí. ¿Me explico? O sea, yo necesito conocer de ti cuando tú abres tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sensible. ¿No? Ok, sensible. Hablamos de accesibilidad. Accesibilidad nosotros como personas necesitamos ser accesibles. Wow. Para desarrollar algo, o una visión, una determinación, una misión, por ejemplo, un programa, aquí nosotros estamos sincronizados, estamos siendo accesibles, accedemos a las informaciones y así las compartimos. Eso nos dice Efesios 4:16, de que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, que se ayudan por todas las coyunturas, que se ayuda, ¿verdad? Accesibilidad, ¿no? Entonces eso nos permite tener un liderazgo genuino, efectivo, productivo, con mucha eficiencia y eficacia para traer los resultados a la manera de Dios. Bueno, usted ¿cuál dijo era el otro? Sensible, accesible. Ajá. Es 3, ¿verdad? Vamos por 3. Sí, el 3. Ok, 3. Entonces, la parte de flexibilidad. Flexible. La parte de la flexibilidad. Nosotros debemos ser personas manejables. Tener o adoptar o más bien compartir con una lexicología entendible. Que usted no se crea la última Coca-Cola en el desierto. Ya Dios no bebe Coca-Cola, Dios bebe jugo. Es decir, o sea, nosotros, el liderazgo que quiere tener un impacto. En la parte flexible, 3 cosas suceden. Nosotros, cuando somos flexibles, en ese sentido, nosotros, ¿cómo? Impactamos. 1, 2, conectamos. 3, transformamos. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios desde un principio, más bien incluso Jesús habla, la Biblia en Lucas, que cuando él pasaba, dice, pasando Jesús por el lago de Genezaret, dice que el gentío se agolpaba para escuchar la voz de él. ¿Ve? Entonces, nosotros debemos ser flexibles. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, que yo sea, vamos al caso de Juan Julio. Para hacer política necesitamos tener mucha flexibilidad. Sí, claro. Hello, ¿qué tal? Hacer gente. La flexibilidad me hace ser gente. Porque hay gente que piensa que eso. Y este libro está escrito no solamente para pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, liderazgos. No, es para todos, desde y hasta. O sea, para todo el que respira, para todo aquel que quiere potencializar los talentos, las ideas, los proyectos, la visión, la misión, el negocio, el empresario, incluso el político, porque va a aprender. Es un libro totalmente que viene a enriquecer una forma, pero a la manera de Dios. Usted habla de sensible, accesible y flexible. Exacto. Y la otra que dijo, la cuarta es manso, humildad o manso. Es lo mismo. Faltan 2. Faltan 2. Manso. La mansedumbre tiene que ver con la calidad y la cualidad que yo hago las cosas. ¿Qué significa con excelencia? La Biblia dice en Colosenses 3:23, dice, y todos los que nosotros hagamos, todo lo que haga, hágalo como si fuera para Cristo. ¿Me entiende? Si usted va a dar un saludo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer mediocremente o lo va a hacer con excelencia? Entonces, eso se refiere a la calidad. Número 5, la humildad tiene que ver con la actitud. La actitud, no lo que usted viste, come, nada de eso, de lo que usted habla, es la actitud. Como en el mismo libro hay una frase que escribí: mi actitud cambia mi destino. O sea, la gente, le quiero decir esto ya, la gente muchas veces no va a recordar todo lo que usted le dice, pero sí se va a acordar de la forma que lo tratas. Bien, pues muy interesante esos términos que usa Dennis Salm para definir a las personas que ejercen liderazgo a la manera de Dios. Bueno, pues yo me siento ser así entonces, porque yo esas cualidades entonces lo de la humildad siento tenerla. Lo de la humildad no tiene que ver con la vestimenta y eso, ¿verdad? Es con el comportamiento de la persona. Es una actitud interna que desarrolla. O sea, un señor puede vestir bien y andar en un vehículo bueno, y eso no significa que no sea puede ser un desgraciado mal vestido y un desgraciado bien vestido. Ok, muy bien. Muy buena aclaración. Sí, claro, ese válido. Eso le cabe a un amigo por ahí. Ajá.
Sí. Y un mensaje a la población. Yo creo que es de mucha bendición y poder estar desde acá, de esta estación, ¿verdad? Y poder motivar a todos aquellos jóvenes, mujeres, jefa de hogar, a todas aquellas personas, que así como hablábamos anteriormente, yo creo que hay 5 tipos de personas que nosotros necesitamos enfocar. Aquellos que trotan, aquellos que se arrastran, aquellos que caminan, aquellos que corren, aquellos que vuelan. Y yo creo que usted, como dice la palabra de Dios, y nadie te podrá hacer frente, no importa por la situación que estás pasando. Recuérdese que el propósito de Dios no depende que tú seas rico o depende que seas pobre, sino Dios dijo mi propósito, no dijo nuestro propósito. En el propósito de Dios, Dios no te incluyó a ti ni a mí como accionista. Él dice, Él es el propietario, el dueño, Él es que va a hacer avanzar todas aquellas cosas que de repente que estaban atrasadas, empiezan a entrar en la realización profética de avance, de ensanchamiento, de conquista. Yo sé que eres bueno, yo sé que lo puedes hacer. Dios te bendiga y para mí ha sido mucha bendición estar con ustedes. Bien, el honor ha sido nuestro. Muchas gracias por venir aquí y por estar con nosotros, el amigo Dennis Sain, con su tema liderazgo a la manera de Dios. Qué bueno, ese es un gran tema. Miren, gracias por venir, hermano.